El enterrador. Cada noche, una anciana visita la misma tumba, llueva, truene o relampaguee. Pero no es duelo lo que la trae aquí, sino algo más oscuro, algo que nadie había notado, hasta que el enterrador comenzó a espiarla. Lo que vio desafía toda lógica humana. Esta historia no te dejará dormir tranquilo. Prepárate para conocer el caso más inquietante jamás ocurrido en un cementerio, donde los muertos no descansan y los vivos, tal vez tampoco. Dale play si te atreves. Gracias, Darío, por tu historia. En el pueblo de San Rafael, donde los vientos soplan como quejas entre las ramas secas y las campanas de la iglesia suenan más huecas que sagradas, vivía don Jaime, el enterrador. Llevaba más de 30 años caminando entre tumbas, barriendo hojas secas, tapando sepulcros abiertos por el tiempo y, a veces, por cosas que no se explican. Conocía cada lápida, cada sombra, cada crujido nocturno como quien conoce su propia alma. Pero había algo, solo una cosa, que no lograba entender. Algo que, después de tantos años, aún le quitaba el sueño, doña Gertrudis. Era una señora bonachona, de aspecto amable y voz dulce. Todos la conocían, todos la saludaban, pero todos sabían que tenía algo extraño. No porque hiciera el mal. Al contrario. Pero en ella habitaba una costumbre inquietante, nunca iba al cementerio de día. Solo entraba por la reja oxidada cuando el reloj marcaba exactamente las 11 de la noche. Siempre sola. Siempre puntual. Siempre de negro. La gente del pueblo murmuraba, como murmuran los que no entienden. Decían que tenía rituales secretos, que hablaba con los muertos, que a veces lloraba de forma espeluznante sin que hubiera nadie más allí. Sin embargo, nunca nadie se atrevió a decir que fuera bruja ni hereje. Tal vez por miedo. O por respeto. O porque sabían que algo más profundo ocurría con ella. Don Jaime, en sus rondas nocturnas, porque él siempre vigilaba por si algún borracho se metía o si alguna bestia hurgaba donde no debía, la observaba. Siempre hacía lo mismo, entraba despacio, caminaba entre tumbas sin titubear y se arrodillaba frente a la de don Benigno. Ponía un cojín, juntaba las manos y rezaba. En voz clara. Sin ocultarse. Una hora más tarde, exactamente, terminaba frente a la tumba de don Jorge. Nunca una menos. Nunca una más. Pero lo que hacía que los huesos del enterrador se helaran no era su fidelidad ni su devoción. Era su voz. Era la forma en que oraba. Como si no rezara por los muertos, sino para ellos. Como si cada palabra fuera un susurro entre dimensiones, un llamado desde este mundo al otro. Como si los muertos le escucharan. Y don Jaime, que no creía en brujas ni fantasmas, comenzó a preguntarse cosas que jamás se había atrevido a pensar. Porque una noche, después de verla marcharse como siempre, creyó ver algo moverse frente a la tumba de don Jorge. Sus ojos se agudizaron, intentando descubrir qué era aquello, pues en todos los años que llevaba como enterrador, jamás había presenciado algo similar. Nunca había percibido un movimiento tan claro, tan deliberado, emergiendo de una tumba sellada. La sombra, o lo que fuera, se quedó quieta, mirando fijamente a doña Gertrudis mientras ella se alejaba con su habitual paso lento, sereno, como si nada perturbara su paz. Cuando cruzó la puerta herrumbrosa del pequeño cementerio y su silueta desapareció en la bruma, la cosa, aquella sombra sin forma, pareció desvanecerse en un remolino silencioso, hundiéndose de nuevo en la tumba de don Jorge, como si hubiera estado esperándola. Como si su partida marcara el final de un extraño ritual. Doña Gertrudis venía a orar noche tras noche, año tras año, sin faltar jamás, como si estuviera cumpliendo una promesa o pagando una deuda que nadie conocía. Una deuda con los muertos. Nuevamente, como de costumbre, doña Gertrudis arribó al cementerio. Pero esa noche,
La sombra no emergió de la tumba de don Jorge como antes, salió de la anterior. Se deslizó silenciosa, oscura y viva como la niebla, repitiendo exactamente el mismo ritual. Esperó a que doña Gertrudis terminara su oración, y cuando ella cruzó la puerta del cementerio, la sombra desapareció como tragada por la tierra. Don Jaime presenció esa escena noche tras noche, durante 15 días. Y aunque su sorpresa, su susto, y hasta el miedo, lo tenían al borde del infarto, algo más poderoso que el miedo lo mantenía allí: la maldita curiosidad. No podía dejar de espiar, de observar cada movimiento, como si una fuerza invisible lo obligara a seguir presenciando aquel misterio. Doña Gertrudis, la protagonista indiscutible de esos encuentros, parecía no percatarse de nada. Venía, oraba, se marchaba. Tranquila. Ajena por completo a las sombras que la seguían, que la contemplaban. La noche siguiente, cuando Gertrudis regresó al cementerio, una lluvia fina comenzaba a caer sobre el pueblo. El cielo estaba cerrado, nublado, y a lo lejos se escuchaban truenos y se veían destellos de relámpagos que partían las nubes como cristales de vidrio. Todo parecía presagiar que algo extraño, raro, quizás aterrador, estaba por ocurrir. Y así fue. Fiel a su rutina, doña Gertrudis llegó a las 11 en punto. Pero esa vez, don Jaime notó algo distinto. Ella no bajó la cabeza ni juntó las manos como siempre lo hacía. Se la veía nerviosa, inquieta, como si esperara algo o a alguien. Giraba la cabeza de un lado a otro y en varias ocasiones alzó la vista al cielo, como si estuviera atenta a que algo descendiera desde las alturas. Pero no miraba hacia un lugar fijo. Sus ojos buscaban algo que solo ella parecía estar esperando. Y aunque comenzó a orar, sus palabras ya no salían con devoción ni solemnidad. No había fe ni recogimiento, solo el deber de cumplir. Un murmullo sin alma, una oración sin peso, como quien repite de memoria algo que ya no importa ni siente. No oraba como siempre, diría luego don Jaime, estremecido. Oraba como por cumplir. Y eso, a sus ojos, fue lo más extraño de todo. Las centellas de los relámpagos caían una tras otra sobre el cementerio, estallando justo sobre la cabeza de doña Gertrudis. Los truenos retumbaban con tanta fuerza que la hacían estremecerse, y los destellos cegadores le obligaban a cerrar los ojos por instinto. Pero aún así, ella no se movía, salvo por espasmos breves, como si el dolor de la luz y el estruendo le atravesara el alma. Y entonces, tras cada descarga eléctrica, venía lo más aterrador: un silencio absoluto, una oscuridad total, una nada sin vida. Gertrudis permanecía allí, arrodillada, como una figura de piedra en medio del caos. No rezaba. No se quejaba. No se protegía. Don Jaime, que observaba desde su escondite temblando, sintió de pronto un escalofrío imposible de describir. Algo lo invadía, algo más allá del miedo, algo que lo paralizaba hasta el mismo ser. Fue en ese instante cuando comenzaron a salir sombras negras, alargadas, indescriptibles. Emergían de las bóvedas como vapor negro, bailando en el aire, girando alrededor de ella, volando sobre su cabeza, desapareciendo en la tierra, apareciendo por los lados, por detrás, por encima. Algunas abrían sus brazos como si fueran alas, otras extendían sus manos huesudas para tocarla, para envolverla con túnicas hechas de puro miedo. Era el caos convertido en terror, y estaba allí, junto, sobre y alrededor de aquella mujer que, sin moverse, fue devorada poco a poco por la oscuridad, absorbida por esos espectros que la tragaron como si jamás hubiera existido. Y lo último que sintió don Jaime fue un calor tibio y vergonzoso deslizándose por sus piernas. Se había orinado del miedo. Sus pies, dormidos por el pánico, no le respondieron para correr.
Solo pudo mirar hasta que ella desapareció para siempre. Nadie volvió a verla. Nadie volvió a hablar de ella. ¿Quiénes eran esas sombras? ¿Qué buscaban? ¿Y por qué? ¿Por qué se la llevaron a ella? Tal vez tú también quieras saberlo. Pero si algún día vas al cementerio y ves a una mujer arrodillada, no te acerques. Porque esta vez, tal vez sea a ti a quien estén esperando. ¿Qué fue lo que Gertrudis intentaba evitar cada noche con sus oraciones? ¿Qué sombras la reclamaron al final? Suscríbete si quieres descubrir más historias tan oscuras como esta. Historias donde el miedo no es solo un cuento, sino una advertencia. Activa la campana, porque en este canal, lo que viene, te va a perseguir.